Hola estudiantes de octavo, bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de Ciencias Naturales, titulado Electricidad. Comenzaremos definiendo qué es la electricidad. Corresponde a un conjunto de fenómenos físicos que se relacionan con la presencia y el flujo de cargas eléctricas, particularmente relacionado a los videos anteriores, específicamente a los electrones, la partícula subatómica que puede llegar a un átomo o puede salir de un átomo. Esto permite que tengamos dos tipos de electricidad, la electricidad estática y la electricidad dinámica, las cuales veremos a continuación. Otro de los conceptos que necesitamos conocer es las cargas eléctricas. Estas son una propiedad que pueden ser adquiridas por un cuerpo y se relaciona a la cantidad de electrones que poseen, entendiendo que si la cantidad de protones y electrones es equivalente, se considera que está en estado neutro. Pero si la cantidad de electrones cambia, podemos hablar de una carga eléctrica positiva o de una carga eléctrica negativa. Se dice que un cuerpo va a estar cargado negativamente cuando tiene un exceso de electrones. Por otra parte, cuando un cuerpo está con carga positiva es porque tiene una deficiencia de electrones. En relación a lo anterior, podemos encontrar a su vez cómo los cuerpos pueden tener una vinculación electrostática en relación a cuál es la carga que poseen. Por ejemplo, si tenemos dos objetos que presentan cargas opuestas, estos se van a atraer. Como vemos en el primer ejemplo, donde tenemos a un objeto de carga positiva con otro de carga negativa, y estos se van a acercar. Pero en otro ejemplo tenemos acá a un objeto de carga negativa con otro de carga negativa. Si estos se acercan, estos van a tener que repelerse. O si tenemos dos objetos de cargas iguales, en este caso positivas, también van a pasar por un proceso de repulsión. De tal forma que si podemos sintetizar esta información, es que tenemos cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Ahora vamos a ver lo que es la electricidad estática. Esta se define como una acumulación de la carga eléctrica en un cuerpo, puesto que esta carga o esta cantidad de electrones permanecen en reposo en un cuerpo y no existe un flujo o un movimiento. ¿Cómo podemos llegar a conseguir esta electricidad estática? Mediante el fenómeno de la electrización, que vamos a conocer tres formas de hacerlo. Para ello, vamos a llamar a la tía Milén y vamos a ver cómo ella nos puede ejemplificar y explicar estos fenómenos. Veamos cómo nos va. Oh, ¿dónde dejé el celular? Okay. ¿Aló? ¿Tío Robert? Sí, hola. Sí, claro, yo te puedo ayudar. Ya. Bien, el tío Robert me pidió si es que lo podía ayudar con los métodos de electrización. Así es que yo acá tengo mi kit de electrización. Con esto les voy a explicar cuáles son los tres métodos de electrización que existen. Tenemos el primer método, que se denomina frotación o frotamiento, que consiste en frotar un cuerpo contra otro, quedando uno de estos cargado positivamente y el otro negativamente. Entonces de aquí de mi kit yo voy a sacar un globo, ¿ya? Este globo ya lo inflé y vamos a realizar el frotamiento del globo con mi cabello para que vean ustedes cómo es que se carga, porque hay un traspaso de cargas eléctricas desde el cabello hacia el globo. Existen materiales que tienen tendencia a ceder electrones, como por ejemplo son los de origen más orgánico, ya sea el cabello, el pelaje, la piel,
y también la lana de las ovejas, ¿ya? Entonces, si ustedes frotan contra esos materiales, es muy probable que queden con carga negativa porque tienen tendencia a ceder electrones, ¿ok? Entonces, en este caso, el cabello cede electrones, queda con carga positiva, el globo adquiere electrones, queda con carga negativa. Recuerden que esta carga es estática, se mantiene en esta zona, ¿ya? Y por lo tanto, el resultado del frotamiento son dos cuerpos con carga diferente, ¿ok? Bien, les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí en mi kit tengo aquí un pequeño puñadito de sal con pimienta, ¿ya? Son prácticamente dos polvitos, uno blanco y uno negro. ¿Cómo es posible que yo pueda, por ejemplo, separar la sal de la pimienta? Fácil. Aquí tengo una cucharita de plástico y esta cucharita de plástico la voy a electrizar también por frotamiento, ¿ya? Contra mi cabello. Y una vez que la tengo electrizada, la voy a acercar a la sal con pimienta. ¿Qué voy a obtener como resultado? Fíjense, se los voy a acercar ahí a la cámara. Vean, tengo la pimienta que ha sido atraída por la cucharita cargada, ¿cierto? Y también algunos granos de sal son atraídos, pero generalmente es la pimienta la que se atrae más porque es más liviana, ¿ya? Ahí tenemos dos ejemplos de frotamiento. Y en ambos casos los dos cuerpos quedan con diferente carga, ¿ya? El segundo ejemplo es por contacto. Entonces, para eso yo fabriqué un aparatito simple, ¿ya? Lo tengo acá. Esto es un frasco de vidrio. Fíjense que en la tapa del frasco le hice un hoyito y por el hoyito pasé un alambre. Aquí abajo el alambre lo doblé y le puse colgando dos láminas de papel aluminio de cocina, ¿ya? Aquí arriba el alambre que me sobró, lo enrollé, ¿cierto? Y lo tengo todo sujeto ahí con una plasticina, ¿ya? Pongo la tapa aquí, lo voy a acercar un poquito para que lo vean. Pongo la tapa ahí y lo primero que voy a hacer es cargar el globo. Esto no es parte todavía del contacto, ¿ya? Estoy cargando el cuerpo que va a interactuar. Entonces, ustedes fíjense en el alambre. El alambre y las laminitas de aluminio se encuentran neutras. Entonces, yo voy a cargar este globo con carga negativa, ¿cierto? Por frotamiento. Y luego lo voy a acercar. Y voy a tocar el alambre. Fíjense lo que pasa con las laminitas de abajo. Las laminitas de abajo comienzan a moverse. Las laminitas de abajo se separan, ¿ya? ¿Por qué se separarán las laminitas? Bueno, resulta que al hacer contacto el globo con el alambre, el globo quedó cargado negativamente. El alambre es conductor de esas cargas negativas y llegan hasta las láminas, las mismas cargas negativas. Entonces, si las dos láminas tienen cargas negativas, negativo con negativo, se repele y por esa razón las laminitas se separan. Fíjense ahora cómo quedaron unidas de nuevo. Si yo vuelvo a cargar el globo y lo acerco, las laminitas se separan, ¿ya? Ok, este aparato se llama electroscopio y ustedes también lo pueden hacer en la casa. Y por último, el tercer método de electrización se llama por inducción. Y acá primero tengo que explicar un fenómeno. Y lo voy a tener que hacer con un ejemplo, ¿ya? Porque necesito que entiendan lo de las cargas eléctricas. Hay un fenómeno que se llama polarización, ¿ok? Y polarización viene de polos. Entonces, tengo un cuerpo, en este caso es un cuerpo neutro, ¿ok? Tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Y están ahí repartidas aleatoriamente. Bien, este cuerpo yo puedo polarizarlo si es que le acerco un cuerpo cargado. Supongamos esta regla, ¿ya? Yo la voy a frotar contra mi cabello, el mismo ejemplo que hemos estado haciendo todo el rato. La regla se va a cargar negativamente, yo la voy a acercar a este cuerpo sin tocarlo y de esa manera voy a provocar que se repartan
las cargas eléctricas, haya una distribución, una reorganización de las cargas eléctricas. Entonces, sin salirse del cuerpo, el cuerpo sigue siendo neutro, solamente que está polarizado, ¿ya? Tiene polos. ¿Y por qué se polarizó? Porque se le acercó un cuerpo cargado. Entonces, por atracción de cargas, las positivas van a tender a polarizarse en este lugar y las negativas van a tender a irse hacia el otro extremo. ¿Ya? Eso es polarización, primero que todo. Una vez que, recuerden que no lo hemos tocado, ¿ya? Una vez que hemos conseguido la polarización, ahora vamos a generar lo que se denomina un cable a tierra. ¿Ya? ¿Han oído hablar del cable a tierra? Lo tienen los vehículos, lo tienen algunos electrodomésticos. Bien, el cable a tierra permite a los cuerpos descargarse, ¿ok? De cargas eléctricas. Como ustedes sabrán, los electrones son los únicos capaces de movilizarse por los cables. Así es que el cuerpo, que originalmente estaba neutro, primero se polariza, se generan estos dos polos, luego a través de un cable tierra me lleva las cargas negativas y el cuerpo entonces queda cargado positivamente, sin haber sido tocado. ¿Ya? El resultado de la carga por inducción es que el cuerpo queda cargado con la carga opuesta al cuerpo que la provocó. ¿Ok? Bien, chicos, espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Después de esa explicación y ejemplificación, vamos a pasar a hablar de la electricidad dinámica. Esta se define como el movimiento de una carga eléctrica a través de un cuerpo. Por eso también recibe el nombre de corriente eléctrica. Esta se da gracias a algunos componentes, como por ejemplo el conductor, por el cual ocurre el movimiento de los electrones desde donde hay mayor cantidad de cargas negativas hacia donde hay menos. Por tanto, este movimiento se presenta gracias a una diferencia de cargas. El movimiento de los electrones va a estar dado gracias a una fuente de poder, el cual va a entregar la energía necesaria para que los electrones puedan fluir por el conductor. Como podemos ver en la lámina, acá tenemos un circuito eléctrico desde el cual tenemos el inicio del flujo de electrones en movimiento hacia esta ampolleta, la cual va a recibir los electrones, va a prenderse y finalmente los electrones siguen fluyendo para volver al otro punto de la pila. Esto permite un flujo constante de electrones que van a permitir, por tanto, que funcione este aparato. Y a su vez se da gracias a la diferencia de cargas, desde donde hay mayor carga, en este caso negativa, hacia donde tenemos una menor presencia de carga negativa. Tenemos dos tipos de corriente. Un tipo de corriente que se denomina continua, en la cual el flujo o movimiento de electrones va en un sentido. Esto, por ejemplo, ocurre con la batería del automóvil. O también tenemos la corriente alterna, en la cual el flujo de electrones puede cambiar, como ocurre en la red de circuitos de cualquier casa, puesto que como tenemos una gran cantidad de conexiones, necesitamos tener flujos que puedan cambiar su sentido. Ahora vamos a hablar de elementos un poco más matemáticos, particularmente de variables, relacionadas al circuito eléctrico que veremos más adelante. Comenzaremos hablando de el voltaje. El voltaje se presenta gracias a la diferencia de energía entre dos puntos de un circuito, lo que provoca el desplazamiento de las cargas. Su unidad de medida es el volt, y esta corresponde a la cantidad de energía que debe entregar la fuente de poder para que se mueva una unidad de carga. La simbología que vamos a ocupar para esta variable es la V o V corta. La segunda variable que vamos a revisar es la intensidad de corriente, cuyo símbolo
va a ser la letra I mayúscula. Esta se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor en un tiempo determinado. Si pudiéramos ejemplificarlo, podemos pensar en una autopista. Mientras más flujo vehicular hay, podríamos compararlo a una mayor intensidad. Pero si tenemos un flujo menor, una menor intensidad. La idea es entender que por algún punto de esa autopista pueden estar pasando o muchos autos o pocos autos. Y lo mismo ocurre a través de un conductor o un cable. Podemos tener una gran cantidad de electrones atravesando una sección del conductor o una menor cantidad. ¿Cómo vamos a poder identificar o hacer los cálculos relacionados a esta variable? De la siguiente manera. Intensidad de corriente va a corresponder a la división entre la cantidad de electrones en relación a un tiempo determinado. La cantidad de electrones se va a simbolizar con la letra Q mayúscula y el tiempo con la letra T minúscula. Aquí es importante que en lo que vamos a ver a continuación, las variables van a estar en color amarillo y las unidades de medida en color blanco. En este caso, la cantidad de electrones de símbolo Q se va a medir en coulombs y el tiempo se va a medir en segundos, de tal forma que la división entre la unidad de medida coulombs y segundos resulta en amperes, que es la unidad de medida de la variable intensidad de corriente. Veamos un ejemplo de un cálculo que podemos realizar. Por ejemplo, tenemos un conductor o un cable que es atravesado por 0,5 coulombs en 5 segundos. Primero, identificamos las variables con las que vamos a trabajar. Intensidad de corriente es igual a la cantidad de electrones dividido en un tiempo. Según los datos que se nos entregan, quedaría de la siguiente forma. Intensidad de corriente es igual a 0,5 coulombs divididos en 5 segundos. Eso va a ser igual a 0,1 coulombs dividido en segundo. Pero, si recordamos la lámina anterior, esta división de unidades es equivalente a la unidad ampere, que es la unidad de medida de intensidad de corriente. Por tanto, nuestro resultado final, al indicar que un conductor es atravesado por 0,5 coulombs en 5 segundos, es 0,1 amperes de intensidad de corriente. Veamos otra variable, la resistencia eléctrica. El símbolo que vamos a ocupar es la R mayúscula. La resistencia eléctrica se relaciona a, como su nombre lo dice, una oposición o dificultad que va a tener el flujo de electrones a través de un conductor y que va a impedir, por tanto, el movimiento de la corriente eléctrica. Esta variable se va a medir en ohms. ¿Y cómo vamos a poder calcularla? Como se muestra en amarillo, nuestras variables van a ser las siguientes. Resistencia va a ser equivalente a dividir voltaje en intensidad. Acá tenemos un ejemplo de algunos materiales y la denominación que tienen y cómo éstas se vinculan con la resistencia. Hay ciertos materiales que se denominan conductores, los cuales presentan una baja resistencia, lo que significa que van a permitir el flujo de los electrones por él, como puede ser el cable de cobre. Hay otros materiales que se consideran semiconductores, y si lo relacionamos a lo que vimos en tabla periódica, pueden ser los metaloides. Estos tienen una resistencia intermedia, permiten el flujo de electrones, pero no de una manera tan eficiente como un conductor. Pero también hay materiales que se consideran aislantes, y como vemos en el dibujo, impiden el movimiento de los electrones a través de ellos.
Estos materiales aislantes tienen una alta resistencia y son ocupados, por ejemplo, en procesos de arreglo de circuitos eléctricos y se necesitan medidas de seguridad para ello, y hay ciertos zapatos que, por ejemplo, permiten aislar y que la persona no se electrocute. La resistencia eléctrica va a estar dada por las siguientes situaciones. El material tiene que tener un grosor determinado. Mientras más grueso es el cable, menor resistencia hay. Mientras más largo es el cable, más resistencia hay en relación a uno corto. Y además de un concepto denominado resistividad. ¿Cómo vamos a entender la resistividad? Esta es una característica que cada material posee que se le otorga un valor. Esto se relaciona a cómo este material está ordenado molecularmente. Mientras más ordenado esté el material, menos resistencia va a ejercer. La siguiente variable que veremos es la potencia eléctrica, cuyo símbolo es la letra P. Se define como la cantidad de energía que se transforma por un elemento o algún instrumento en un tiempo determinado. Y se mide en watts. Para poder calcularla, ocuparemos las siguientes variables. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Y si ocupamos nuestras unidades de medida, diremos que watts es igual a amperes por voltaje. Finalmente, hablaremos de la energía eléctrica, cuyo símbolo es la letra E mayúscula. Corresponde a una forma de energía dada por esta diferencia de potencial y el flujo de electrones que se desarrolla a partir de esta diferencia, o este delta, y se vincula estrechamente al consumo que realizamos al ocupar un aparato electrónico, y se mide en kilowatts por hora. De tal forma que si ocupamos nuestras variables, vamos a indicar que energía eléctrica es igual a potencia por tiempo. Y como indicábamos, se mide en kilowatts por hora. Todas estas variables, o algunas de estas variables, se vinculan estrechamente con la ley de Ohm, que es una relación entre el voltaje, entre la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. En la lámina que tenemos al costado, podemos ver cómo se vinculan o cómo se relacionan estas variables y también nos va a ayudar para poder realizar algunos de los cálculos que van a tener que ustedes trabajar. Por ejemplo, voltaje. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Resistencia es igual a voltaje dividido en intensidad. Y finalmente, intensidad es igual a voltaje dividido en resistencia. Pasemos a los circuitos eléctricos. Un circuito corresponde a un conjunto de dispositivos por donde puede circular la corriente eléctrica. Está formado por una fuente de energía, por receptores que transforman esta energía, como puede ser una ampolleta, y conectores que juntan a los elementos, como puede ser un cable de cobre. Aquí tenemos la representación de un circuito. Veamos algunos de sus componentes y la forma en la que se pueden dibujar. Acá tenemos la representación de una fuente de poder, como lo puede ser una pila. Acá tenemos la representación de un interruptor, que en este caso está impidiendo el flujo o la corriente eléctrica. Si esta línea estuviera junta a esta zona del circuito, entenderíamos que este interruptor está encendido y permite el flujo. Pero al estar separado, no se hace la continuidad dentro del circuito y por tanto el siguiente componente, que es la ampolleta, no podría funcionar. Además, la ampolleta funciona o actúa como una resistencia al circuito, de tal manera que también se puede ejemplificar o dibujar como tenemos acá en la parte inferior. Y la línea continua
es el conductor, que generalmente cuando se hace un circuito va a ser de cobre. Vamos a distinguir dos tipos de circuitos. El circuito en serie, el cual presenta varias resistencias una tras otra, por tanto tenemos un camino. En el esquema, primero tenemos la representación y luego ya un modelo, por así decirlo, más real, donde tenemos ya un dibujo de lo que nosotros conocemos como una pila y las ampolletas, a diferencia de este dibujo, donde tenemos una fuente de poder y dos ampolletas, las cuales van a otorgar resistencia al circuito. ¿Cómo podemos nosotros analizar un circuito eléctrico y particularmente este circuito en serie? Acá tenemos un circuito con una fuente de poder que va a entregar 5 volts. Y tenemos acá una primera resistencia de 10 ohms y una segunda resistencia de 15 ohms. Nosotros podemos calcular la resistencia equivalente o total de este circuito de la siguiente manera. Como tenemos un solo camino, lo que vamos a hacer es sumar las resistencias. En este caso, tenemos 10 ohms más 15 ohms. La resistencia equivalente de este circuito en serie es equivalente a 25 ohms. Si nosotros aplicamos y conocemos la ley de Ohm, podemos también conocer la intensidad de corriente de este circuito. Si conocemos la resistencia equivalente que calculamos hace un momento de 25 ohms y conocemos que la pila aporta 5 volts al circuito, ¿cuál es la intensidad de corriente? Si vemos nuestro dibujo de la ley de Ohm, vamos a reconocer que intensidad es igual a voltaje dividido resistencia. De tal manera que tenemos lo siguiente. Intensidad es igual a 5 volts dividido en 25 ohms. Al hacer la división numérica nos da 0,2. Y al dividir las unidades de medida de voltaje y de resistencia, estas van a ser equivalentes a amperes. Es decir, que la intensidad de corriente de este circuito en serie es equivalente a 0,2 amperes. El otro tipo de circuito que vamos a conocer es el circuito paralelo. En este tipo de circuito, la corriente se bifurca, ya que existe más de un camino por donde puede existir el flujo de electrones. Y hay resistencias que van a estar en conductores diferentes. De tal forma que si se desconecta una resistencia o se corta uno de los conductores, la corriente va a poder seguir fluyendo. En el esquema de abajo tenemos la representación de este tipo de circuito en paralelo. Por ejemplo, si nosotros donde tenemos acá el puntero realizamos un corte dentro de este conductor, la corriente eléctrica va a poder seguir fluyendo por este camino. A su vez, si realizamos un corte a este nivel, por este otro camino va a poder seguir fluyendo la corriente eléctrica. Veamos ahora cómo podemos calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo como el que tenemos acá en la parte superior. En este circuito tenemos 5 volts que le va a entregar una fuente de poder y encontramos 3 resistencias en diferentes conductores. Cada resistencia también tiene asignada un valor. La primera resistencia, 10 ohms, la segunda, 5 ohms y la tercera, 15 ohms. ¿Cómo vamos a calcular la resistencia equivalente o total de este tipo de circuito? Haremos lo siguiente. La resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido en 1 dividido en la resistencia 1 más 1 dividido en la resistencia 2 y así sucesivamente n cantidad de veces resistencias haya. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1 dividido en 1/10 ohms, porque tenemos acá la primera resistencia, y es importante que escribamos la unidad de medida, más 1/5 ohms de la segunda resistencia, más 1/15 ohms de la tercera resistencia. Al hacer la operación matemática de estas fracciones,
vamos a llegar a 1 dividido en 11/30 ohms, lo que finalmente nos resulta en 2,7 ohms para la resistencia equivalente de este circuito paralelo. Si volvemos a aplicar la ley de Ohm, podemos también conocer cuál va a ser la intensidad de este circuito, pero esta vez tenemos que hacerlo independientemente para cada resistencia o para cada conductor en su camino independiente. Vamos a hacerlo, en este caso, para la resistencia que vamos a encontrar como número 1, la que tenemos en primer lugar. Si nosotros recordamos y aplicamos la ley de Ohm, intensidad de corriente es equivalente a voltaje dividido resistencia. Por tanto, si nosotros conocemos que a este circuito se le entregan 5 volts de corriente, la intensidad tendríamos que dividirla primeramente por 10 ohms. Y vamos a conocer la intensidad de corriente, o la cantidad de electrones que fluyen en un tiempo determinado, por esta parte del circuito, por donde está la resistencia número 1. Este es equivalente a 0,5 amperes. Así tenemos que hacerlo para la parte 2 del circuito y para la parte 3 de nuestro circuito. Finalmente, para calcular la intensidad de este circuito completo, tenemos que sumar cada una de las intensidades en cada una de las zonas de nuestro circuito en paralelo. De tal forma que en la intensidad 1, como calculamos anteriormente, nos daba 0,5 amperes. Para la parte 2, nos da una intensidad de 1 amper y para el tercero, 0,33 amperes. Sumamos todas estas intensidades y nos va a dar un total de 1,83 amperes de intensidad. De esta forma, llegamos al fin de este video titulado Electricidad.